marcando ya. Muy buenos días para ustedes. En el día de hoy nos grate presentar a la maestra Ariadna Villasmil, una entrevista muy importante que nos va a dar sobre la danza y lo que ha sido para ella en su diario vivir. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, como les dijo Leslie, mi nombre es Ariadna Villasmil, soy maestra de expresión corporal en el Colegio Calasanz de Cúcuta. Ay, mucho gusto, qué chévere. Bueno, la primera pregunta que tenemos para esta entrevista es, ¿qué es para ti la danza? Bueno, yo comencé en la danza a los 6 años. Mi mamá me llevó a una escuela de danza a hacer una audición. En esa audición también fui con mi hermana y entonces mi mamá llega a la casa con los resultados y dice, tu hermana quedó, pero tú no. Entonces, de verdad fue como un choque para mí y me dijo, no, mentira, las dos quedaron. Entonces, porque yo era la más emocionada, mi hermana como que, bueno, sí, yo quedo o no. Bien, no, sí, sí. también. Entonces, para mí ese inicio fue trascendental en mi carrera porque desde tan corta edad comencé incursionando en varias materias como lo fue el ballet clásico, la danza contemporánea, el folclore colombiano, el folclore venezolano también. Y diferentes materias como nutrición, kinesiología. Es una escuela muy completa, es la Escuela Nacional de Danzas en Táchira, en Venezuela. Qué chévere, muy bonita. Entonces, pues, reiterando lo que me preguntas, la danza para mí es mi vida, es todo lo que soy. Actualmente, pues, desarrollando este arte me siento apasionada, complacida de poder trabajar con niños y jóvenes, sensibilizar a la sociedad, y a la cultura, brindarle a la cultura colombiana un granito de arena para que la sociedad avance en cuanto a la educación de nuestros niños, niñas y jóvenes. Muy bien. Y en un término más concreto, más completo, ¿qué sería la danza entonces? Como una expresión, como... La danza como tal es una expresión artística, ¿sí? Es uno de los 7 artes que existe, pero como tal, sí, es una expresión artística para transmitir a través de los sentimientos, a través del cuerpo, los sentimientos que expresa la persona en ese momento y sí, más que todo eso. Bueno, qué chévere, sí, eso es muy bonito y más que todo transferir pues a los niños, ¿no? Que son tan expresivos y con eso pueden ellos también como vivir y expresar a los demás su forma de ser. Exacto. Bueno, entonces vamos para la pregunta número 2. Entonces, ¿qué es lo que te apasiona de este arte? Bueno, ¿qué me apasiona? A diferencia de los otros artes, con el simple hecho de expresar a través del cuerpo algo, cualquier cosa, algún sentimiento, alguna protesta, algo que quieras transmitir al público que no lo puedes decir con las palabras, con el simple hecho de no hablar, sino buscar un movimiento que pueda asemejar lo que quieres decir, es muy importante. Entonces yo creo que es lo que más me apasiona de la danza, ¿no? El poder transmitir a través de mi cuerpo cualquier cosa que yo quiera decir y no solamente eso, sino educar, ¿no? Educar a las personas a través del cuerpo. Muy chévere. Bueno, tercera pregunta. ¿Qué te motivó a generar pues una escuela o estar enseñando la danza? Bueno, ¿qué me motivó? Yo, como te dije, desde muy niña incursioné en este arte y cuando me graduó de la Escuela Nacional de Danza, el Ministerio de Cultura me ofrece un cargo. Al principio, pues yo dije, pues siempre da un poquito de miedo el enseñar, sin embargo, pues yo me atreví, yo dije, oye, qué bonito sería transmitir mis conocimientos a otras personas para que éstas puedan sentir lo que yo siento al bailar. Entonces, desde ese momento me empezó a gustar mucho. Sin embargo, pues antes de uno graduarse en la Escuela Nacional de Danza, uno hace prácticas. Entonces, como pasantías, ¿sí? Entonces, me habían puesto con adultos a hacer unas prácticas y desde ese momento, o sea, que las personas me preguntaran, profe, ¿cómo hago esto? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Lo estoy haciendo mal? Profe, ¿qué significa aquello? ¿Por qué se da esto? Y al yo tenerle las respuestas, entonces como que me sentí yo, oye, qué bonito es transmitirle ese conocimiento que yo sé a otras personas. Entonces, desde ese momento me encantó.
como el estar acompañando, ¿no? El Sí, estar exacto. muy al otro, a bajarse y poder compartir los conocimientos. Los conocimientos, eso es lo que más Eso me gustó. sí es esencial, esa experiencia muy, muy significativa. En toda esta trayectoria que tú me cuentas, cuál ha sido el mayor desafío que ha enfrentado en su Bueno, profesión? yo creería que por lo menos cuando estuve en la escuela nos mandaron a comprar las zapatillas de punta. Entonces eso para cualquier niña es bastante complicado porque bueno, hay que tener una serie de objetos como las puntillas, que son como gomas que van al principio, el empezar a pararse, el trastabillar. Pero yo creo que más que todo el desafío que siempre enfrento ahorita como profesional es el saber transmitir bien los conocimientos, ¿no? Porque uno a veces dice, oye, uno a veces siente como que sus capacidades no están al mil y otras personas sí le dicen, oye, pero tú qué buena eres, qué tal, eres esto, eres aquello, y uno mismo como que no introyecta esa información y uno mismo no se lo termina de creer. Entonces yo creo que el desafío más grande que he tenido yo como bailarina y como profesional en este momento es como que creerme, ¿no? Creerme que yo soy y que puedo. Y que con eso yo puedo transmitir a todos los niños lo que yo sé, ¿no? Porque hay veces como que uno duda, pero no duda porque no sé, sino porque no se siente capaz. Entonces siento que siempre estoy en ese constante desafío. Si yo leo, si yo me documento, si yo sé, ¿por qué entonces no lo voy a poder hacer? Pero entonces sí, es más que todo eso. Empezó con una simple zapatilla de punta y terminó con el saber transmitir los conocimientos que yo sé. Ah, muy bien. Listo. Ahora, una pregunta un poquito más dada a la cultura de la región y pues quería preguntarte cuál es la relevancia pues de la danza en la identidad cultural de una región. O sea, Bueno. ¿qué relevancia usted puede observar desde su carrera como profesional y ya como docente también enseñando esta tipo de expresión? La palabra folclore se divide en dos, una palabra compuesta que viene del latín folk y lore, ¿sí? Folk significa pueblo y lore, saber. Entonces, si unimos las palabras, significa saber del pueblo. El folclore es transmitir esas raíces que tiene una comunidad o una determinada población que se transmite de generación en generación. Por eso es que es tan importante el folclore, porque muestra la identidad de una región, ¿sí? Entonces, si bien, pues, como dije anteriormente, pues, fui formada, digamos, en Venezuela, soy venezolana, el folclore, o digamos, la identidad, no tiene que ver con un país, o no tiene que ver con fronteras, ¿sí? Aquí el mismo folclore, la misma identidad puede estar aquí en Pekín, en China, en donde sea, ¿sí? Lo importante son las raíces que nosotros vamos a crear y profundizar en cada una de las regiones. ¿Por qué es tan importante el folclore en nuestra región? Porque son las raíces que tenemos, las raíces que dejamos y que vamos nosotros transmitiendo de generación en generación. Los padres, los abuelitos se lo transmiten a sus hijos, después ellos crecen, se lo transmiten a sus hijos y es lo que nos queda, es lo que nos queda. Entonces por eso es que el folclore se divide en regiones, por lo menos Colombia, que tiene su región andina, la costa pacífica y así con todas las regiones. Colombia tiene sus 5 regiones y a su vez tiene sus 5 raíces. Entonces cada región proporciona una raíz diferente y entonces esa es la identidad que muestra Colombia a nivel nacional y a nivel internacional. Por ejemplo, tú vas a concursos internacionales, te vas a competencias y dices, oye, báilame un mapalé o báilame una cumbia. Entonces ya la gente sabe que en Colombia se hace tal manifestación, tal baile, tal coreografía. ¿Por qué? Porque es una identidad que se ha creado y ha nacido y se ha ido transmitiendo de abuelitos a padres a hijos, de generación en generación, para dejar una tabla, para dejar un soporte de lo que es todo la parte de la diversidad cultural, las manifestaciones culturales y lo que es la identidad del colombiano en este caso. Es como el lenguaje, ¿no? El lenguaje propio de cada uno. Bueno, y de acuerdo a lo que tú me acabas de hablar de las 5 regiones, que cada uno tiene su manera de expresar,
la parte artística, me gustaría pues preguntarte de forma atrevida, ¿qué es para ti o qué es lo que más te gusta a ti enseñar de estas 5? ¿O te gusta más la parte venezolana o baile, Bueno, no en sé? este caso, yo como vengo de Venezuela, sí, yo me he tenido que documentar bastante sobre las manifestaciones y la cultura colombiana. Sin embargo, me atrevo a decir que se parece en muchos aspectos, porque como somos frontera, tenemos, digamos, muchos estados con los departamentos que están al unísono. Por ejemplo, la región andina, que se conecta con la región de los llanos de Venezuela, todos los llanos se conectan, tanto los de Colombia como los de Venezuela, y aquí se baila el joropo, que también se baila en Venezuela. Entonces, a mí me encanta el ballet clásico, me parece que es un arte, un baile muy elegante, muy sutil, que trata de demostrar con las zapatillas de punta que las bailarinas están en el aire, que trata como de flotar para brindarle, digamos, un poco de magia al público. Me encanta la danza contemporánea porque la danza contemporánea es algo más de sentimientos a través del cuerpo como tal, contar una historia a través de movimientos abstractos o no, ¿sí? Pero no hay nada y no existe nada como el folclore, porque como lo dije anteriormente, son las raíces, es tu identidad, es lo que tú estás mostrando, y por eso me encanta todo lo que tiene que ver con el folclore, ya sea colombiano, venezolano, también sé un poco de folclore chileno, peruano, boliviano, algo de folclore de Argentina, México. Entonces hay que tomar un poquito de cada uno para uno saber y apropiarse de ese sentimiento que se crea en las personas al transmitir esa cultura y esa identidad que se apropia cada nacionalidad al cual estamos yéndonos a direccionar en ese momento. O sea, por eso es que yo digo, hermoso el ballet, hermoso la contemporánea, chévere las danzas urbanas, que también son muy propias de, digamos, de la danza moderna de estos tiempos, pero no hay nada como la danza colombiana o el folclore, porque ya viene de años, ya viene desde los indígenas, desde la colonia, cuando empezaban ellos a dar poco movimiento y se fue transformando a medida que fue pasando el tiempo, y eso es rico en cultura, eso es algo que jamás podrá evolucionar, pero jamás podrá quitarse o dejar de existir, borrarse, porque está ahí y nunca se va, sino que lo que tú me contaste, la generación, y siempre se va sumando y sumando, evolucionando. Bueno, escuchándote hablar, pues saliéndome un poquito de la pregunta, le quería pues hacer una pregunta sobre lo que tú me hablabas de la danza contemporánea. Es como una danza de lo actual, La gente cree que por la palabra es actual. Sí, o sea, yo la relaciono de esta manera. La gente a veces piensa, no, danza contemporánea es danza moderna. Entonces empiezan a bailar reggaetón, dancehall, go-go dance. No, la danza contemporánea va mucho más allá. De hecho, hay precursores nacionales, internacionales, por lo menos en la parte internacional está Martha Graham, José Limón, Cunningham. Son precursores que fueron, digamos, más allá de los movimientos comunes y corrientes. Entonces, por lo menos, Martha Graham realizó una investigación acerca de los movimientos por el suelo y qué significaban cada uno. Entonces, por lo menos, cuando se quiere hacer danza contemporánea, no se realiza movimientos al azar, sino que se emplea una técnica para poder realizar esos movimientos de acuerdo a un precursor. Por ejemplo, José Limón fue un precursor que daba como enseñanza los diferentes tipos de saltos y qué significaban. Y Cunningham se trató más que todo de lo que fue el mar. Entonces, cómo el mar nos daba movimientos, y de ahí salieron los movimientos más ondeados, como el mar. Y todo tiene su porqué y su significado. Entonces, a veces la persona, por eso es que es tan importante documentarse, es tan importante saber, conocer, porque hay veces que la persona pues dicen por decir cualquier cosa y no están enterados de qué significa qué cosa. Entonces, por eso es que la danza contemporánea puede ser abstracta o no, porque es dependiendo de las técnicas que se usan.
Pero no todas las personas pues se documentan y saben acerca de este tipo de danza que es complicada, más o menos complicada. Es que la escucho, pero me interesó y le hice la pregunta. Bueno, yo creo que eso ha sido todo con nuestra maestra Ariadna Villasmín. Sí. Fue un gusto y bueno, para la próxima te invitaremos. Chévere, gracias. No hay nada, muy agradecida por esa entrevista. Solamente pues queda hacerle la invitación a todos que amen su cultura. La diversidad cultural es muy, muy importante en una región. Traten en lo posible de documentarse para tener propiedad al hablar. Y no solamente eso, sino enseñar a nuestros niños, niñas y jóvenes que son el futuro del mañana. Entonces, muchas gracias y que estén bien. Bueno, chaito.